¿Cuántos están contentos en esta noche? ¿Cuántos están contentos en esta noche? Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos lo que es la cena del Señor en el nombre de Jesús. Puedes tomar tu asiento. Amén. Hoy es una noche especial. Voy a pedir a los encargados de los niños. Papá, mamá, envíeme los niños, por favor, allá abajo. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Vamos rapidito, por favor. ¿Sí? Los niños. Y yo quiero que usted tome la mayor atención posible. Pueblo, puede tomar asiento. ¿Sí? Gloria a Dios. Hoy tenemos cena, tenemos una danza especial. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero que bajen los niños, así podamos ir a la otra parte, que es la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Escuche, pueblo. Usted tiene que saber lo que significa la palabra Pascuas. Amén. Y la palabra Pascuas significa dejar pasar por alto algo que nosotros hemos cometido. O sea, Dios dejó pasar por alto tus errores, mis errores, todo lo malo que nosotros hemos hecho. Dejó pasar por alto. Eso significa la palabra Pascuas. Amén. O sea, que el Señor dice: no voy a poner la mirada, ni voy a poner atención en lo que tú hiciste con tu vieja vida, en lo que estabas haciendo. Y por eso es que en aquel entonces, cuando el Señor le envió a Moisés a celebrar la Pascua, fue cuando Él liberó al pueblo de la esclavitud, aquel pueblo de Israel, de judíos, de los hebreos. Los libró de la esclavitud del Egipto de este mundo. Y ahí le dio mandato y le dijo de que todos los años, en esa misma fecha, tenían que celebrar la Pascua. Y celebrar la Pascua significaba también, en aquel entonces, poder apartar un cordero sin mancha, un animal, un cordero sin mancha. Y dice la Biblia que le dio mandato para poder matar ese cordero, degollar, sacar la sangre y poder poner sobre los dinteles de las puertas y ventanas de sus casas. Amén. A través de ese sacrificio de un cordero inmolado, de un cordero inocente, de un cordero inocente, porque el cordero inmolado es Jesucristo. Amén. Entonces, la sangre identificaba al ángel de la muerte, el que iba a ser enviado como una plaga para el reino de Egipto. Dice la Biblia que el ángel de la muerte iba a venir e iba a ver la sangre puesta en el dintel e iba a pasar de largo, no iba a poder entrar a esa casa. Por eso usted tiene que tomar en cuenta el sacrificio de la cruz del Calvario. Escuche bien, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no fue cualquier cosa. La sangre del cordero inmolado, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, que dice la Biblia que a Él nadie le quitó la vida, que quede claro. La Biblia dice que Él ofrendó su vida por nosotros. Nadie le quitó la vida, Él dio su vida por nosotros, que es completamente distinto. Amén. Y la sangre que derramó en la cruz del Calvario, que es a través de la corona de espinas que le pusieron en su frente, a través de los clavos, toda esa sangre que Él derramó fue para perdón de nuestros pecados, limpieza de nuestras faltas. Amén. Y dice la Biblia que en aquel entonces, en el tiempo de Moisés, cada año se tenía que presentar el sacerdote, que era Aarón, y después lo que vinieron más adelante. Dice que ellos se presentaban en el lugar santísimo para poder rendir una ofrenda, un cordero, poder derramar sangre, para poder pedir perdón por todo el pueblo. Dice la Biblia que mientras el sacerdote entraba al lugar santísimo, dice la Biblia que el pueblo se encontraba a una distancia en pie, esperando a ver qué es lo que sucedía.
Y dice la Biblia que el pueblo estaba expectante a ver si el sacerdote salía con vida de ese lugar. Era porque Dios había aceptado el perdón de los pecados. Hoy no necesariamente un sacerdote tiene que venir y pedir perdón por el pecado del pueblo. Hoy, a través del sacrificio de la cruz del Calvario, hoy usted, a través de la sangre de Cristo, puede entrar al lugar santísimo y poderle decir: papá, perdóname, sé que he pecado. No hace falta que vengas, quizás por ahí es necesario contar el pecado, el error al sacerdote, pero más que nada para recibir una guía, para recibir una palabra. Pero nuestros pecados tienen que ser confesados delante de Dios. Tú tienes la entrada libre y gratuita a través del sacrificio de la cruz. Amén. Entonces, hoy tú tienes que saber que el sacrificio de la cruz, el derramamiento de sangre, es lo que a nosotros nos ha santificado. Dice la Biblia que cuando a él le pusieron la espada en su costado, derramó agua pura. Y dice la Biblia que es agua que purifica y la sangre que santifica. Amén. Y esa bendita sangre es la que hoy nos hace estar aptos delante de la presencia del trono de la gracia. Pero en esta noche yo te quiero hablar sobre la resurrección. Amén. Y cuando hablamos de resurrección, hablamos de algo que en el cual estaba muerto y volvió a vivir. Amén. Como por ejemplo nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. El pecado nos apartó de Dios, pero su bendito perdón, su bendita misericordia, amén. Y cuando nosotros hemos decidido recibir a Cristo en nuestro corazón, hemos recibido la resurrección en nuestras vidas. Amén. Antes nosotros estábamos como aquellos muertos vivientes que muchas veces por ahí hemos visto en esas películas, ¿verdad? Como aquellos zombies, donde ellos estaban vivos, pero no vivían su vida, sino que su vida era completamente muerta, ¿sí? Y lo mismo estábamos nosotros, sin esperanza, sin fe, sin amor, sin nada, pero Cristo nos ha resucitado. Amén. Por eso en esta noche yo no quiero dejar pasar mucho tiempo. Aquí dice noche de resurrección. Amén. Y vamos a ir, yo quiero que veamos algunos versos. Quiero ir rapidito viendo algunos versos en el Antiguo Testamento. Pero primero póngase de pie y vamos a hablar en esta noche. Amén, póngase de pie y lea junto conmigo en esta noche y diga: hablaré palabra de vida y no de muerte. Hablaré palabra de bendición y no de maldición. Hablaré palabra de sanidad y no de enfermedad. Hablaré palabra de prosperidad y no de pobreza. Hablaré palabra de edificación y no de destrucción. ¿Por qué? Porque en mi boca hay un milagro. Amén. Y yo quiero que vamos al primer verso bíblico en el Antiguo Testamento, donde nos hablan de gente que murieron y que resucitaron. Y está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 17. Si usted lo marca en su Biblia, anótelo. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Verso 18. ¿Sí? Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Hasta ahí nomás. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella ha sido soltada y sé que ella siempre va a ministrar nuestros corazones y nuestras vidas para tu gloria. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu asiento? Yo quería pasar estos pasajes porque yo quiero que tú entiendas algo en esta noche. Yo te voy a mostrar 3 textos bíblicos en el Antiguo Testamento. Escuchá, de gente que murieron, pero a través del milagro de un profeta resucitaron. Y en este caso nosotros tenemos uno en el tiempo de Elías. Este varón era hijo de aquella mujer viuda que
no tenía nada cuando el Señor hizo el milagro a través de Elías. Y el Señor le había prosperado grandemente a esta mujer. Pero sin embargo, dice la Biblia que cayó enfermo, y una enfermedad de muerte el hijo de esta mujer. Pero sin embargo, si usted sigue leyendo la historia, usted va a ver cómo Dios usa la vida de Elías para resucitar a esta persona que ya había muerto. Ahora quiero ir a otro texto bíblico, también en el Antiguo Testamento, que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto y tendido sobre su cama. Nosotros podemos ver otra historia, dice, y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró. Amén. Vemos otra historia en el tiempo ya de Eliseo, donde este niño, que había sido un milagro de Dios porque era una mujer que no podía tener hijo, y Dios le había regalado un hijo a esta mujer. Pero sin embargo, cuando él iba creciendo, le agarró un fuerte dolor de cabeza y de repente terminó muriendo. Pero sin embargo, Dios usó la vida ¿de quién? De Elías, para resucitar. Vamos a ir a otro texto más en el Antiguo Testamento también en Segunda de Reyes creo que está, ¿sí? Otra historia más. Yo quiero mostrarte algo a través de esto. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Y entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Sigamos. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Qué historia linda, ¿no? Aquí estamos hablando de Eliseo. Eliseo primeramente había resucitado a aquel niño, ¿se acuerdan? En el versículo anterior. Y aquí nosotros vemos a Eliseo ya muerto, en su tumba, sepultado. Y dice la Biblia que esta gente llevaban a otro muerto, dice la Biblia, y mientras ellos llevaban al muerto al cementerio, vieron bandas armadas. Ellos tuvieron miedo, dice que lo tiraron al muerto y salieron corriendo. Cuando el muerto cae, dice que cae sobre la tumba de Eliseo. Y dice que automáticamente el muerto revivió. ¿Saben por qué? Porque Eliseo fue llamado el hombre de la doble porción, de la doble unción. Y cuando Dios usa la vida de una persona, un profeta, un evangelista, pastor, maestro, apóstol, cuando el hombre de Dios es ungido, aún hasta el muerto va a hacer milagro. Amén. Y vemos nosotros los huesos, dice que tocó los huesos de Eliseo y este se levantó y también se alzó corriendo junto con los otros porque veían que lo iban a volver a matar. Entonces vemos qué hermosa historia, ¿no? Acá tenemos 3 versos, 3 historias y vamos a ir también en el Nuevo Testamento en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver también en el libro de Marcos 5:41 dice, y tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, que traducido niña a ti te digo, levántate. Este es el tiempo de Jesús cuando esta niña, dice que él entró en la casa de aquella niña y le dijo a los que lloraban, a los que estaban, ella no está muerta, sino que está dormida. Y dice la Biblia, la historia, que ellos se burlaban de Jesús y se reían. Pero sin embargo, él tomándole de la mano, le dijo, a ti te digo, niña, Talita Cumi, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Resucitó. Amén. Vamos a ir a otro verso más también. Tenemos en Lucas 7:12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Otro verso. Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Decirle al que tenés a tu lado, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó? Ve el otro verso. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Amén. Qué tremendo. Solo Dios puede devolver la vida a alguien que está muerto. Tenemos otro verso, ¿verdad?
¿Sí? Gloria a Dios. Tenemos otro verso más. También del tiempo de Jesús. Jesús estaba con vida. Tenemos en San Juan capítulo 11, 36 la historia de Lázaro. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. ¿Sí? Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Conversaba la gente. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta. Sigamos. Dijo entonces: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Cuántas muchas veces tenemos alguna Marta dentro de la casa, no? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sigamos, vamos a ver la historia cómo termina. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Otro verso. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? ¿Salió o no? Y el que había muerto salió atado las manos y los pies, dice, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Si nosotros seguimos viendo, vamos a encontrar otras historias más después de la muerte y resurrección de Jesús. Por ejemplo, los milagros que hizo también Pablo cuando resucitó. También gente que murieron. Pero ¿qué te quiero decir yo con esto? Que toda esta gente habían muerto y fueron resucitados. Si usted va también en otra parte, que ya lo vamos a ver en el tiempo de Jesús, cuando Él muere y Él resucita, dice que muchos de los santos, de los sepulcros de los santos, fueron abiertos, dice la Biblia, y resucitaron. Pero usted dirá: pero si esta gente del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, murieron, resucitaron, entonces quiere decir que es fácil morir y resucitar. Entonces ellos resucitaron, y por eso Jesús también resucitó. Pero hay una diferencia grande entre esta gente que murieron y fueron resucitados, y que Jesús también murió y resucitó. Y la diferencia es que esta gente resucitó, pero volvió a morir. ¿Estamos acá? Jesús murió, resucitó y nunca más murió, porque Él venció a la muerte. La Biblia dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Entonces, el dueño de la vida es Jesucristo. Amén. Él vino realmente a tomar el lugar que a ti y que a mí nos correspondía. Nosotros teníamos una muerte segura ya en nuestras vidas, una eternidad para vivir sin Dios. Porque tú tienes que ser consciente, familia, que si Cristo vino a salvar lo que se había perdido, y significa que si Él vino a salvar algo que realmente a Él le pertenece, que somos nosotros su creación. Todos sabemos que el cuerpo volverá al polvo, porque del polvo hemos sido formados. El espíritu, que es el ruach de Dios, el aliento de vida de Dios, vuelve a la presencia de Dios. Aquel aliento que Dios puso en el vientre de nuestra mamá. Pero el alma de la persona es la que Cristo viene a salvar. El alma de la persona es la que el Señor dice: a donde yo estoy, quiero que vosotros estéis. El alma de la persona es la que el día de mañana será condenada o será salvada. Y eso es el sacrificio de la cruz. Jesucristo entregó su vida. Él tuvo que venir, tomar el lugar que a ti, que a mí nos correspondía, para podernos dar la libertad a través del sacrificio de la sangre del Cordero. Amén. Entonces, esa bendita sangre es la que a nosotros nos ha redimido de todo pecado. Por eso tú y yo tenemos que estar agradecidos eternamente por el sacrificio de la cruz del Calvario. Yo no daría mi vida por ti
si tendría que ir a morir crucificado. Y vamos a ser sinceros, creo que ninguno daríamos la vida por otro, ¿sí? Pero sí hubo alguien que dio su vida por el mundo entero. Dice el Señor: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor no murió por el católico. El Señor no murió solamente por el mormón, ni por el testigo de Jehová, ni por el evangélico. El Señor murió por toda la humanidad, y la salvación está al alcance de todo. El que a mí viene, yo no le echo afuera, dice el Señor. Pero vamos a ir al libro también de San Lucas, ¿sí?, donde nos habla sobre la resurrección. El último verso, Gaby, San Lucas 24, donde nos habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Siguiente verso. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ella perpleja por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Otro verso. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os he hablado cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al... Entonces ellas, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre, a ver, ¿nos quedamos de acuerdo o no? Y sea resucitado al tercer día. Amén. Ahí estaba el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Amén. Cuán importante es recordar la palabra de nuestro Señor. Y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todo lo demás. Ahora, nosotros vemos el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, cuando Jesús estaba en la cena con los discípulos, ellos no entendían, no comprendían cuando Jesús dijo: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Ellos no entendían en ese momento. Para ellos quizás era una cena más, no comprendían. Como siempre, Jesús, hablando un poco en parábola, seguramente decían ellos, adelantándose un poco, pero sin darse cuenta que era la última cena que iban a compartir los discípulos con él. Y dice la Biblia que una vez que él fue entregado, dice la Biblia que él empezó a recibir gente, como por ejemplo Pedro, que lo negó en 3 oportunidades. Cuando él había prometido entregar su vida por Jesús si era necesario, iré contigo, le decía Pedro. Vemos también a los otros discípulos dejándolo solo, se fueron. Aún hasta uno desnudo salió corriendo porque no querían que lo detuviesen. Vemos gente que realmente también lo traicionaron. Pero sin embargo, nada le impidió a Jesús poder cumplir el propósito por el cual él vino a la tierra, que era a morir por toda la humanidad. Amén. Vemos acá que una vez que él había muerto, dice la Biblia que lo sepultaron. Yo he tenido la bendición de Dios de poder estar en el sepulcro santo, de poder ver allá arriba donde fue crucificado, y poder entrar a ese lugar. Y la verdad que es algo tremendo poder haber tenido la oportunidad de poder ir primeramente acompañado por la gente que íbamos, y después solo entré a orar en el sepulcro, en ese lugar donde estaba vacío, donde se podía ver también, donde esa piedra que cubría, una piedra redonda donde lo cubría, poder ver cómo hicieron para que pueda correr la piedra como una guía, y la piedra estaba removida para ese costado, y poder ver la tumba hoy en día
vacía. Familia, Jesucristo, cuando llegó por primera vez a nuestras vidas, cuando tú llegaste por primera vez a Cristo, cuando tú le rendiste tu corazón, tú viniste muerto completamente en tu fe. Tú viniste muerto completamente en esperanza. Es más, quizás tu matrimonio ya para ti está muerto. Ya no hay más vuelta que darle. Quizás tus hijos perdidos en las cosas del mundo, tú dices ya no, ya está, ya se perdió. Para nosotros es imposible realmente que algo pueda resucitar. Para nosotros es imposible como hombre, como mujer de Dios, de que las cosas cambien alrededor de nuestras vidas. Pero yo quiero decirte que en este lugar se te predica de aquel hombre que para él no hay nada imposible. Dice la Biblia que estas mujeres fueron al sepulcro desde muy temprano, un día domingo temprano al tercer día. Cuando ellos, mientras se preparaban, yo me imagino que ellas pensaban diciendo, pero no sé si nos van a dejar entrar porque está la guardia cubriendo el sepulcro. Está también la piedra cubriendo y no vamos a poder entrar para poder llevarle todo lo que necesitaba el cuerpo para purificar el cuerpo de nuestro Señor. Pero grande fue la sorpresa de ellas cuando fueron y se encontraron con que en la guardia no había nada, ningún soldado, y también la piedra fue removida. ¿Por qué? Porque ellas pusieron una actitud positiva de ir y buscar a Jesucristo. Ellas hicieron lo que ellas tenían que hacer. Y lo que ellas no podían hacer era quitar la guardia y quitar la piedra. Pero sin embargo, grande fue la sorpresa para ellas cuando fueron y se encontraron con que no había guarda y tampoco estaba la piedra. La piedra había sido removida. Cuando tú y yo tenemos una actitud positiva de querer salir adelante, de querer hacer de que todas las cosas cobren vida a nuestro alrededor, tú tienes que poner lo que tú tienes que poner. Y Jesús, Dios pondrá lo que Él tiene que poner. Muchos de nosotros no recibimos bendición de Dios porque somos muy atenidos, somos muy conformistas, somos un poco perezosos del querer poner de nuestra parte, como por ejemplo en esforzarnos y orar, buscar la presencia de Dios, como por ejemplo en leer la Biblia, como por ejemplo en venir a la iglesia más día. Muchos de nosotros nos conformamos con lo poco que podamos recibir. Y todo eso nuestro Señor Jesucristo lo está viendo. Quizás hoy, entre la resurrección que tú hoy estás necesitando, sea en tu matrimonio, en tus emociones, en tu corazón, en el amor, a lo mejor tú quieres que el amor resucite en ti para tu familia. Yo recuerdo, en muchas oportunidades lo conté, cuando yo conocí al Señor, lo primero que le pedí al Señor fue amor en mi vida. Porque yo sabía que si en mí no había amor para amar a mi esposa de nuevo, la iba a volver a traicionar. Yo sabía que si en mí no había amor en mi vida, no iba a poder sacar a mi familia adelante. Porque mi mirada estaba en el mundo, mi vida estaba perdida en el mundo. Entonces, ¿quién resucitó ese amor de nuevo en mis sentimientos, en mis emociones, hacia mi esposa, hacia mi familia? Fue Jesucristo. Él fue quien sacó esa piedra que impedía de que yo pudiese realmente llegar nuevamente al corazón de mi esposa, al corazón de mi familia. Yo no sé cuál es la piedra que hoy a ti te impide que hoy tú seas resucitado, que tu casa sea resucitada, que hoy cobre vida realmente. A lo mejor tú ves que en tu casa hay un panorama desolador. A lo mejor tú sientes que en tu casa se mueven espíritus inmundos de las tinieblas, espíritus negativos, oposiciones espirituales. Pero es necesario de que tú te levantes con una actitud de decir: voy a ir en busca de Jesús, y Jesús va a quitar esa piedra.
Esa piedra que hoy te impide poder entrar al lugar santísimo. Esa piedra que hoy te impide a ti poder entrar. ¿Por qué? Porque te sientes como que pecaste, caíste, fallaste, o a lo mejor tú dices, pero yo no soy apóstol, no soy profeta, no soy nadie para entrar. Y yo quiero decirte que eso es lo que el diablo quiere, que tú te sientas inferior, que tú te sientas un don nadie. Tú tienes la autoridad para poder entrar al lugar santísimo. Tú tienes la autoridad, ¿por qué? Porque la sangre del Cordero te ha habilitado a ti. Entonces hoy no tiene que haber ninguna piedra de impedimento para que tú puedas doblar tu rodilla, para que tú puedas derramar tu alma, para que tú realmente busques la resurrección. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado la muerte? Y quizás tú dices, pero no, sí hemos buscado la muerte, porque el vivir una vida completamente acelerada, como dice, el fumar es perjudicial para la salud, pero aún así lo hacíamos. El tomar bebida, como por ejemplo yo hablaba con alguien y le decía que con tan solo tomar un poquito de bebida ya la mente no es la misma. La persona ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque con tan solo una pequeña copita de alcohol ya no piensa lo mismo, ya no es lo mismo. Y dígame, varón que está acá, mujer que por ahí también, dígame si no es así. Ya no pensamos lo mismo. Entonces, por eso es importante someter nuestra vida a Cristo. Y no es que desde este lugar se te prohíba algo, sino que se te enseña realmente. La Biblia dice que aparecieron estos ángeles y le dijeron a estas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo antes buscaba a Jesús entre los muertos, cuando yo no sabía que Él estaba vivo. Yo lo buscaba en un curandero, yo lo buscaba en un hombre, yo lo buscaba en una imagen, yo lo buscaba en algo que yo necesitaba ver. Y estaba buscando al que vive entre los muertos, cuando a mí la Biblia me dice que Él está vivo y está en medio de nosotros. Por eso es que el Señor le dice, ¿por qué buscáis entre los vivos, entre los muertos, perdón, al que está vivo? Y ese es el error de nosotros como iglesia muchas veces. Todavía hay muchos que nos seguimos persinando por ahí cuando pasamos por una iglesia. Hay muchos que todavía hemos puesto la confianza en aquella cruz donde nuestro Señor está crucificado. Lo tocamos, lo veneramos, pero sin embargo la Biblia nos enseña de que Él está vivo. Él nos ha traído para hacernos libres, para la libertad de nuestra alma. Amén. Yo anoche predicaba en Sotelo y decía de que el Señor a través de Moisés sacó a Israel del mundo. Pero el problema es que el pueblo de Israel no sacó al mundo dentro de su corazón. Ellos salieron del mundo, pero el mundo estaba dentro de su vida. Físicamente ellos salieron, pero aún así ellos tenían una mente atada. Es igual, mira, que a un perro cuando vos lo atas y lo tienes muchísimo tiempo atado a ese perro. Vos lo desatás al perro y resulta que el perro hace el mismo recorrido que hacía antes cuando estaba atado. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta que está desatada. Y da vuelta al mismo alrededor que cuando él estaba atado. Lo mismo somos muchas veces nosotros. No nos hemos dado cuenta que el sacrificio de la cruz del Calvario, el Señor nos hizo libre. No para estar nuevamente esclavo al yugo de la esclavitud, dice la Biblia, sino que Él nos hizo libre completamente para que nosotros podamos danzar, para que nosotros podamos cantar, para que nosotros empecemos a vivir un nuevo tiempo, una nueva vida. Pero sin embargo, muchos de nosotros todavía tenemos el mundo dentro y limitamos el poder de Dios. Todavía estamos atados en la mente diciendo, Dios a mí no me ha perdonado. Todavía estamos atados con los problemas que hemos tenido anteriormente en nuestra vieja vida, cuando el Señor dice, yo hago nueva todas las cosas. Muchos de nosotros
no hemos recibido la resurrección completa de nuestra casa porque nosotros limitamos el poder de Dios. Porque nosotros todavía estamos viviendo con cosas muertas alrededor de nuestra vida. Que es imposible de que Dios pueda restaurar un matrimonio. Que es imposible de que Dios te pueda bendecir. Que es imposible, de acuerdo a la situación económica, tú miras al presidente, lo ves en cada problema que se mete y tú dices, pero ¿qué voy a ser bendecido yo? Entonces es muy imposible para nosotros. La Biblia nos enseña que para Dios no hay nada imposible. En el tiempo de la resurrección de Lázaro, dice que una de estas mujeres, Marta, una hermana, le dijo, Señor, hiede ya. No es necesario de que quitemos la piedra. No es necesario de que tengas que hacer lo que quieres hacer si Él ya hiede. O sea, para ella era imposible, familia. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado también hediendo muy fuerte delante del Señor? Quizás podamos ser higiénicos en nuestro cuerpo, pero espiritualmente nos hemos andado revolcando en tantas cosas de este mundo. Pero sin embargo al Señor no le importó si eran 4 días o si era de acuerdo a la edad que tú puedas tener. El Señor llegó a nuestras vidas junto a mi esposa cuando teníamos 27 años. 27 años hediendo las cosas del mundo. 27 años transmitiendo hediondez, transmitiendo maldad. 27 años siendo personas completamente de maldición para otros. 27 años donde no habíamos aprendido, donde no vivíamos nuestra vida como familia. Pero sin embargo, a Jesús no le importó si nosotros hedíamos. A Jesús no le importó nuestra condición, cómo estaba nuestra vestidura. Por eso en la parábola del hijo pródigo, cuando aquel hijo se va, se marcha bien vestido, pero cuando decide regresar, regresa completamente contaminado, con su ropa sucia, con su ropa completamente rotas. Este hijo dice que había ido y había malgastado lo que había tenido. Y dice que este hijo empezó a alimentar los cerdos. Usted sabe lo que es alimentar los cerdos, los animales. Y él dice que anhelaba comer, o sea que él también anhelaba comer lo que los cerdos comían. Imagínese la hediondez que esta persona tenía, pero sin embargo cuando él decidió volver a la casa de su padre, dice que su padre siempre miraba por la ventana esperando que su hijo volviese, porque él sabía que su hijo iba a volver. Y dice la Biblia que cuando él llegó, corrió y no le importó si podía ensuciarle la vestidura que él tenía. Abrazó, besó a su hijo y dio orden y le dijo que vayan y traigan el mejor vestido, que traigan el mejor calzado, que traigan un anillo que significa alianza. Y ahí nuevamente él tomó a su hijo como su hijo. Aunque este hijo vino con una mentalidad de ser jornalero, porque él dijo, hay muchos jornaleros en la casa de mi padre y yo aquí padeciendo hambre. E iré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como un jornalero. El problema de muchos de nosotros dentro de la iglesia, tenemos mente de jornalero y no de hijo. Pensamos que porque hemos pecado, hemos fallado, hemos caído, que Jesús no nos puede perdonar. Quizás hoy te puedes sentir muerto espiritualmente. Hoy te puedes sentir desganado. Hoy te puedes sentir desalentado. Pero yo quiero decirte en esta noche que acá está Jesús. Aquel que resucita muerto. Aquel que da oportunidad. Aquel que no le interesa cómo hoy tú puedes estar en tu vida espiritual. Cómo está tu mente, tu pecado, el error que puedas haber cometido. Lo importante es saber que la sangre del Cordero hoy nos habilita nuevamente para poder entrar al lugar santísimo y poder pedir perdón. Familia, es un tiempo de resurrección. Busca la presencia del Rey. Él quiere resucitar todo lo que estaba muerto en ti.
Quizás tú dices, nunca más yo he nacido para ser infeliz. Nunca más voy a poder ser feliz. No soy el mismo, no soy la misma, porque a lo mejor perdiste seres queridos. Tú tienes que saber que Jesucristo es aquel quien nos devuelve algo que en nuestra vida estaba muerto. Y es importante prepararnos para el tiempo de nuestra partida. Nosotros, ¿qué venimos a hacer a la iglesia? Venimos a aprender de la palabra. Venimos a aprender cómo Él quiere que nosotros vivamos. Hacernos saber de que el sacrificio en la cruz no fue en vano. Hacernos saber de que Él quiere que nosotros estemos en ese lugar. Porque dice la Biblia que cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos, dice la Biblia que Él reclamará las almas que murieron en el mar, las almas que se quemaron en el fuego, las almas donde murió aquella persona serán reclamadas. Y dice, unos serán resucitados para vida eterna y otros para condenación. Hoy usted tiene la oportunidad de ponerse a cuenta con el Señor. Y no solamente hoy, sino todos los días de nuestras vidas. Usted no permita, porque hay algo que se mueve dentro de las iglesias, y es el espíritu de muerte espiritual. Es el espíritu de depresión espiritual, que muchas veces toma nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida a través de los problemas que podamos ver dentro de la iglesia, a través de los resentimientos, a través de las amarguras, y entra ese espíritu de muerte, ese espíritu de depresión. Bajamos la mirada de aquel que nos ha resucitado y ponemos la mirada en el hombre, en la mujer. Ponemos atención a lo que el mundo dice y no a lo que Cristo dice. El diablo es experto en hacer de que la persona pierda la fe, la confianza en Jesucristo. Esta gente, Jesús no le tomó en cuenta la palabra de aquella mujer Marta, sino que Él dijo, a ti te digo, Lázaro, levántate y sal de ese lugar. Y dice que Lázaro salió completamente envuelto en un sudario, como una momia, para que usted entienda. Él no podía caminar, sino que él tenía que saltar como un gusano parado. Y dice la Biblia que ahí Jesús fue y le dijo, id y desatadle. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabe lo que Él tiene que hacer, y Él sabe lo que nosotros tenemos que hacer. Él nos está diciendo, a ti te digo, levántate, pero también te está diciendo, desátate. Porque Él no te puede desatar de algo que tú no quieres ser desatado. No sé si usted entiende. El Señor te está dándote la orden, sal de esa cueva de desesperación, de esa cueva de tribulación, de esa cueva de oposición, de esa cueva de lo imposible. El Señor te dice, sal. Pero al mismo tiempo, una vez que tú sales como salió Lázaro, le dijo, desatadle. Está en usted de desatarse lo que usted mismo se ató. ¿Estamos acá? ¿Cuántas veces usted se ató con sus propias palabras? No puedo, no quiero, no lo voy a lograr. ¿Quiénes son para venir a decirme lo que tengo que hacer? Yo soy así, yo nací así, voy a morir así. Yo soy yo, ellos son ellos. ¿Cuántas veces nos hemos atado con esos tipos de palabras? Nos hemos envuelto. Y por eso hoy nos encontramos en esa cueva, que en la cual el Señor te ha traído para decirte, levántate y sal fuera de esa cueva. Pero es necesario que así como un día te ataste, que tú mismo te desates. Familia, la resurrección es aquella que el Señor nos quiere dar. La que ya nos dio, mejor dicho, primero acá, para que nosotros podamos vivir una vida distinta a la que teníamos. Una verdadera vida en Cristo. Pero la resurrección eterna es aquella donde tú y yo un día vamos a pasar por la muerte natural, donde nos van a velar, donde nos van a llevar a un cementerio, donde nos van a poner en un sepulcro. Pero ¿sabe qué? Ya la salvación no es para el cuerpo, sino la salvación es para nuestra alma. Amén.
La verdadera resurrección es la que el Señor nos quiere dar para que estemos nosotros junto con Él en el reino de los cielos. Amén. Por eso la Biblia nos dice que todo lo que respire tiene que adorar, bendecir el nombre del Rey. Todo lo que respire. Hay tanta gente dentro de la iglesia que no quiere mover un pie, que no quiere levantar las manos, que no quiere dar una vuelta para Cristo. Gente que están muertas espiritualmente. Porque la Biblia me enseña a mí que yo tengo que alabar a Dios con mi cuerpo. Lo tengo que expresar con mi cuerpo. Si en mi cuerpo está la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que da vida. Pero antes sí lo hacíamos para el mundo. Dábamos la vuelta entera. Hacíamos de todo para el mundo. Pero hoy nosotros venimos a la iglesia y siendo que el Señor nos ha desatado, siendo que el Señor nos ha resucitado, siendo que el Señor nos ha perdonado, hoy nos sentimos más atados que nunca que cuando antes estábamos en el mundo. Cuando estábamos en el mundo por lo menos corríamos a la vuelta de la pista. Hoy no queremos dar la vuelta para Cristo. ¿Cómo está tu vida? Tu vida espiritual, ¿cómo está? La única forma para poder mantener nuestra vida en resurrección es orando, buscando a Dios, dándole el lugar que a Jesucristo le corresponde en nuestras vidas. Si tú te levantas a la mañana y no le dices buen día a Dios, síntoma que estás muerto espiritualmente. Síntoma que no quieres vivir. Síntoma que el afán y la preocupación te lleva y gobierna tu corazón. Si tú no quieres venir a la iglesia, síntoma de que no sientes nada por Dios. Es síntoma de que estás muerto en tu fe, en tu amor hacia el Señor. Y termino con esto cuando el Señor le decía a esta iglesia de Filadelfia también lo mismo que le decía anoche allá yo reconozco tus obras, le decía el Señor, allá en Apocalipsis capítulo 2. Yo reconozco tus obras. Yo reconozco tu arduo trabajo. Yo reconozco tu esfuerzo, todo lo que tú puedes hacer por mi casa, por mi obra. Pero tengo algo en contra de ti, que te olvidaste el primer amor. Un día un anciano me llegó a la casa. Fue enviado desde Buenos Aires especialmente para mí. Y conversando ahí en mi comedor me dijo este varón: el Señor te dice así: tú que te encargas tanto por la obra del Señor, te terminas olvidando del dueño de la obra, que es tu Señor. ¿No será que muchos estamos así? Que nos afanamos tanto y nos terminamos olvidando de quién es nuestro proveedor, quién es aquel que nos va a resucitar. Nos afanamos tanto por obtener, por tener. Y no digo que esté mal el esfuerzo. Lo que está mal es no poner a Cristo en primer lugar. Así como Él puso a Cristo, a su Hijo Jesucristo en primer lugar, para sufrir ese sacrificio, sin importar lo que a Él le pegaron, lo escupieron, le hicieron de todo. No le importó nada. Fue por ti y por mí. Lo que Él hizo por ti en la cruz y por mí, no hay plata, no hay oro en el mundo, nada que pueda comparar. Hemos sido comprados por precio de sangre. Hemos sido comprados por precio de sangre. Yo no sé lo que tú cometiste. Yo no sé lo que tú hiciste. Yo no sé cómo hoy tú estás. Pero que hoy en esta noche no sea una noche más para ti. Que en esta noche no sea una noche más y un año más que pasó la Semana Santa y ya está. Sino que sea una noche distinta donde tú decidas desenvolverte de toda incredulidad, de toda duda, donde tú decidas hacer que la resurrección llegue a tu casa. Familia, cuánta gente nosotros hemos orado y hemos declarado resurrección, y el Señor los levantó, como levantó a aquella gente que nosotros veíamos en estos versos bíblicos. Pero yo quiero decirte que cuando muchas veces Jesús no lo resucita a la persona que oramos, porque nosotros obvio que queremos que resucite y que vuelva a la vida, pero la mejor resurrección es aquella que el Señor dice: vendré y os tomaré a mí mismo y los llevaré, y a donde yo estoy quiero que ellos estén. Aunque a ti te haya dolido,
te hayas desilusionado porque hemos orado y a lo mejor ese ser querido se fue. El Señor tomó otra decisión, porque Él sabe cómo hace las cosas, aunque no entendamos, aunque no comprendamos. Pero yo te aseguro que aquel que Dios decidió llevárselo fue para salvar su alma. En esta noche yo quiero que tú te pongas de pie en el nombre de Jesús. Hoy estamos en un tiempo, en una atmósfera de resurrección. Quizás te sientes cansado. Sientes como que tu negocio está muerto, no funciona. Sientes que tu matrimonio se perdió todo. Pero hoy estás en este lugar donde a lo mejor un diagnóstico médico te hizo creer que ya es imposible de que seas libre. A lo mejor ese diagnóstico médico hizo que tú perdieses la fe, perdieses la confianza en Jesucristo. Pero aquí está aquel que te dice: sal fuera de ese diagnóstico, no te quedes como hoy estás. Es una actitud de parte de ti. Estas mujeres fueron desde muy temprano, aunque para ella era imposible poder llegar. Pero ¿sabe qué? Estas mujeres lo intentaron. Inténtalo tú también. Inténtalo. Pídele al Padre que te ayude a poder perdonar, porque hoy sientes que tu corazón está muerto. Porque hoy sientes que tu corazón está muerto, que ya no sientes nada, que solo hay dolor, que solo hay odio, que solo hay rencor. Pero aquí está el dador de la vida, aquel que va a sacar toda hediondez de dentro de nosotros, hablando espiritualmente, de todo aquello que hoy puede estar contaminado nuestro corazón. En el nombre de Jesús, yo no sé cuál es la historia de tu vida, qué es lo imposible para ti, qué es lo que tú crees que hoy puede estar muerto. Pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy vas a cobrar vida. Hoy vas a resucitar en aquellas áreas que en la cual tú creías que ya no había más esperanza, que ya no había más para hacer. En el nombre de Jesús, ahora pon también ese diagnóstico médico, porque quizás aquellos estudios te salieron, quizás te dijeron que es una enfermedad de muerte, pero hoy el Señor te dice: mas esta enfermedad no es para muerte, sino que para que la gloria del Hijo de Dios sea manifiesta. Hoy es una noche de resurrección. Hoy tú vas a empezar a respirar aire de vida. Vas a soltar ese aire de muerte, ese aire de cansado, de desesperado. En el nombre de Jesús, tú tienes que valorar el sacrificio de la cruz del Calvario. Tú tienes que saber de que Él tomó tu lugar para traernos y darnos la libertad, pero no para que sigamos atados nuevamente a las cosas de este mundo, a los viejos rudimientos de este mundo, como dice la palabra. Por eso, allá donde tú estás, inclina tu rostro, busca la presencia del Rey. Dice la Biblia que cuando estas mujeres llegaron a aquel sepulcro de Jesús, dice que cuando este ángel le apareció, ellas bajaron la mirada. En el nombre de Jesús, temerosas, quizás de poder recibir una mala noticia. A lo mejor hoy tu mirada es cabizbajo, porque tienes miedo a recibir malas noticias. Pero hoy vas a recibir buenas noticias. En el nombre de Cristo Jesús, ahí donde tú estás, empieza a sacar todo lo muerto de ti. Empieza a sacar esa esperanza que estaba muerta, ese amor que estaba muerto, aquellos frutos del Espíritu que hoy ya no están fluyendo en ti. En el nombre de Jesús, en esta noche, empieza a sacar todo lo que estaba dentro de tu corazón, esa desesperación, y empieza a pedirle a aquel que ha resucitado de entre los muertos, que empiece a traer un nuevo tiempo sobre ti, que empiece a resucitar tu casa, que cambie la atmósfera de tu casa. En el nombre de Cristo Jesús, todo va a depender de ti en esta noche, porque el Señor te dice: sal fuera de ese lugar que te llevaron a través de palabras, a través de divulgaciones, a través de juzgamiento. Cuántas palabras que han llegado a herir tu corazón, pero sin embargo
Hoy el Señor está en este lugar para traerte la libertad. En el nombre de Jesús, busca la presencia del Rey. Busca la presencia de aquel que te puede dar la vida, de aquel que te quiere devolver la vida, de aquel que quiere poner esperanza dentro de ti y activar nuevamente la fe. Por el poder del nombre de Jesucristo, en esta noche tu matrimonio va a resucitar. Por el poder del nombre de Jesucristo, tus hijos van a salir de las adicciones, porque ese espíritu de muerte que estaba sobre ellos se va ahora. En el nombre de Jesús, en esta noche, el espíritu de vida, el espíritu de resurrección empieza a recorrer toda tu casa, empieza a recorrer toda tu familia. Ahora, en este momento, pídele perdón al Dios del cielo por aquel pecado, por aquella falla, por aquel error, por haber dudado de su palabra, de su promesa, por haber bajado tu mirada del Señor, por haber apartado tu corazón, por haberte dejado desilusionar, por estar llena de envidia. Hoy, en el nombre de Jesús, hazte libre completamente de todos esos espíritus de muerte que te han tomado realmente para llevarte a no creer más en sus promesas, en sus palabras. En el nombre de Cristo Jesús, eres tú aquel quien tienes que desenvolverte con palabras que tú mismo te ataste, con pensamientos que tú mismo te ataste. Hoy empieza a desenvolverte de aquel sudario, de aquella mentira, de aquel engaño, de aquella confusión. Desenvuélvete ahora, porque el espíritu de vida quiere entrar sobre ti. El espíritu de vida quiere entrar sobre ti. El espíritu de vida quiere entrar sobre tu casa nuevamente, por el poder del nombre de Jesucristo. Ahora, en este momento, mientras adoramos al Señor, suelta lo que hay dentro de tu corazón, esa incredulidad y esa duda. Entrégale esa soberbia y esa dureza de corazón ahora, ese imposible, en el nombre de Jesús. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Acércate al trono de la gracia en esta noche, que hoy vas a encontrar tu oportuno socorro en el nombre de Jesús. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. Todo eso lo hizo por ti. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la
resurrección. Busca la resurrección para tu vida. Hay gente en este lugar que no deseaba seguir viviendo. Hay gente en este lugar que quería quitarse la vida. Hay gente en este lugar que hoy está desesperada porque ve que las cosas empezaron a agravarse dentro de su familia. En el nombre de Jesús, en esta noche, hoy la resurrección está en este lugar. Hoy la esperanza vuelve nuevamente. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche busca la resurrección. Busca la resurrección para ti. Busca la resurrección para tu familia. Busca la resurrección para tu casa. Todo depende de ti en esta noche, de desenvolverte de todo lo imposible, de desenvolverte de todo lo erróneo, de desenvolverte de todo lo que has creído en el mundo y dejaste de creer en su palabra. En el nombre de Jesús, en esta noche desenvuélvete. Hazte libre completamente por el poder del nombre de Jesucristo. Y donde tú estás, a donde tú estás, busca la resurrección para tu matrimonio. Busca la resurrección para tu familia. Busca la resurrección para tu economía. Busca la resurrección para tu casa. Busca la resurrección para tu descendencia, para tus generaciones, en el nombre de Jesús. Allá donde tú estás, empieza a recibir la vida. Empieza a recibir la vida. Todo espíritu de muerte se va. Todo espíritu de muerte se va. Todo espíritu de muerte se va. Todo espíritu de muerte se va ahora. Ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora. Recibe. Recibe, 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 recibe. Más, 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 más. Fuego, 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 recibe en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, sí, Señor. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo es su sangre derramada en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche declaro matrimonios resucitados por el poder del nombre de Jesucristo. Espíritu Santo del Señor, ahora todo espíritu de muerte en los matrimonios, todo espíritu de desamor, todo espíritu de desunión, todo espíritu de contienda, todo espíritu que ha venido a dividir los matrimonios por el poder del nombre de Jesucristo, se va ahora, Padre. Decreto y declaro la resurrección de los matrimonios. Decreto y declaro restauración matrimonial, reconciliación matrimonial, por el poder del nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, ahora todo espíritu de muerte, de depresión, en el nombre de Jesús, ahora. Hay gente acá que han consagrado la vida de sus hijos a ídolos. El Espíritu me está diciendo que hay gente que han consagrado la vida de sus hijos a ídolos. Le entregaron a ídolos cuando eran chicos. Ahora renuncien, renuncien. Quizás usted lo entregó a un ídolo. En el nombre de Jesús, ahora hizo un pacto con el ídolo. Hizo una promesa. Ahora en el nombre de Jesús, rompa esa promesa. Rompa esa promesa ahora. Ahora, toda alianza que hizo con un ídolo y consagró a su hijo al ídolo, ahora en el nombre de Jesús, rompa esas alianzas. Rompa esas alianzas. Rompa esas alianzas ahora. Se rompe toda alianza que hicieron con ídolos ahora. Hicieron promesas, hicieron pactos. Ahora rompan esos pactos. Rompan esos pactos ahora. Por el poder del nombre de Jesucristo. Rompan ahora, ahora, ahora. Se rompe toda atadura a los pactos ahora. Por el poder del nombre de Jesucristo ahora. Ahora toda atadura a los ídolos, a la idolatría, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda atadura a la idolatría, en el nombre de Jesús ahora. Espíritu Santo del Señor, ahora se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe.